Capacidad, como venimos manifestando, hay un proceso intencional de vulnerabilización sobre este sector. Vamos a saludarla a Karina. Gracias, Karina. También está Carlos y Mariana. A ver, primero, Karina, contanos tu caso, porque te llegó una citación. Sí, yo soy persona con discapacidad, perdón, y todo lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas, fuimos recibiendo cartas documento. En esa citación a vos te citan a la Agencia Nacional de Discapacidad, te presentás con la carta documento y te dicen que hay dos auditorías, una socioeconómica y una médica. La socioeconómica no te hace ningún tipo de pregunta, simplemente te pasan a la médica. En la médica entregás lo que vos tenés respecto a informes médicos y te preguntan cómo obtuviste el CMO y por qué sacaste la pensión con discapacidad. Vos consultás a ver qué va a pasar con tu pensión y te dicen, no sé, esto pasa a auditoría médica de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y vos decís, pasan mis fotocopias a una auditoría médica. ¿Quién me audita a mí en el estado que yo estoy? Nadie. Entonces estamos a la espera de ver a quién nos van a sacar la pensión y a quién no. La verdad que es una situación muy complicada, porque hay que tener en cuenta que las pensiones no contributivas en principio eran por invalidez laboral. Luego se empezó a tratar la situación socioeconómica de muchos niños, niñas y adolescentes, que es el único ingreso que tienen, ¿sí? Y otro tema es el tema de incluir salud. Cuando dan de alta ese plan federal, muchas veces no tienen la cobertura que necesitan y eso también depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cuál es el problema que tenés? Mira, yo lamentablemente por ser sobreviviente a violencia de género, tengo 4 hernias de disco, 2 cervicales, 2 lumbares que afectan mis miembros superiores e inferiores. Entonces vivo con cervicalgia, vivo con lumbosaltalgia. Siendo madre sola, con 2 niños con discapacidad, Santiago y Julián, que tienen autismo, no me pude atender nunca, ¿me entendés? Yo recién ahora que estoy atravesada por una situación de violencia institucional respecto a mis hijos y que han cercenado nuestros derechos, los derechos de Santiago, de Julián y los míos, recién ahora tengo tiempo, pero la verdad que cada vez tengo menos fuerza. ¿Qué sentís, Karina? Siento que no se respetan las leyes. Tenemos un marco legal que nos acompaña, tenemos la ley 22.431 de la época del proceso, tenemos la ley 24.901 que es de prestaciones, tenemos la convención que está dentro de nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, y todos los tratados internacionales, que es el marco legal que nos protege como personas con discapacidad, que este es el símbolo que quiere tomar la discapacidad, ¿sí? Para ser personas con discapacidad, dejar de ser discapacitados. No somos una silla de ruedas, sin ofender a las personas con discapacidad motora. Yo no sé si el día de mañana termino una silla de ruedas, o con bastones, o no tengo idea cómo seguirá el tema en mi columna. Pero quiero que todas las personas con discapacidad tengamos acceso a las prestaciones, tengamos acceso a una calidad de vida digna. La motosierra va directo al sector de discapacidad porque se suma esta problemática a los cientos de despidos que hubo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Mariana, gracias por venir. Contanos tu caso. En mi caso, bueno, la otra vez estuvimos, yo tengo un hijo con discapacidad y bueno, se está vaciando el sector de discapacidad, es la verdad. Y cada vez nos tratan como que fuéramos ya ni de tercera, de quinta clase. Y lo que se genera con todas estas medidas es odio, porque se ataca a un colectivo que ya viene golpeado de hace muchos años. Y decir que las personas con discapacidad sacan una pensión para vivir del Estado, para pasarla bien, es falaz, es mentira, porque se tienen que hacer muchos trámites. Sacar un certificado de discapacidad es casi ir a una junta médica de inquisición, porque te hacen pasar muy mal. Son muchos los requisitos. Son muchos los requisitos. A mí me han preguntado hasta qué hice en el embarazo para que mi hijo salga así. Yo no hice nada. O sea, ¿en serio me estás diciendo? Te lo estoy diciendo en serio. Cuando mi nene tuvo la discapacidad, yo no hice nada mal. O sea, fue un nene querido, deseado, buscado. O sea, ¿cómo uno se siente como mamá? Yo les pregunto, ¿cómo te sentís vos como persona si te preguntan eso? Y yo quisiera invitar a toda la sociedad a que vivan como vivimos nosotros, las familias y las personas con discapacidad. ¿Yo sabés el desprecio que siento cuando mi hijo muestra el CUC cuando sube al colectivo? Y vos dirás, es una tontería, pero es todos los días. Mi nene les dice buen día a los choferes de la línea 161, la nombro para ver si los capacitan un poco y los vuelven más empáticos, y le hacen como que es un asco, o como que le estamos pidiendo algo. Y como dijo Karina, es nuestro derecho, porque la ley nos ampara, la convención nos ampara, la Constitución nos ampara.
Entonces, yo pido por favor que dejen de sumar odios y construyamos. Si hay pensiones que son falsas, truchas, como se dicen, hagan la auditoría que corresponde, marquen con número de documento quién es esa persona y que caiga todo el peso de la ley a esa persona y a quien se la otorgó. Sí, pero que no caigan todos en la misma bolsa sí. Y en el mismo odio, porque esto lo que genera es odio con un colectivo que deberíamos proteger, porque ninguno de nosotros estamos libres de tener discapacidad. Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo soy un prestador transportista, soy de la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad. Lo que puedo decir es lo que dicen las compañeras. Las personas con discapacidad no están teniendo acceso a las prestaciones. La primera prestación, que es el transporte, está en quiebra con estos aranceles que venimos arrastrando ya de hace mucho tiempo. La devaluación del 118% nos terminó de sacar, digamos, del sistema prácticamente. Calcula que nosotros estábamos al 20%, la brecha entre el arancel y el combustible era el 20%, ahora es el 60%, más todos los otros aumentos. Es decir, nos licuaron nuestro arancel y nos están dando una miserabilidad de aumentos que no nos permiten subsistir sobre un arancel totalmente devaluado. Hemos recibido en el último trimestre, la inflación fue arriba del 4%, nosotros recibimos 3,2 y 1,8%. Quedaron debajo. Claro, no podemos. Tenemos el 30% de los compañeros que ya dejaron de trabajar, otro 30% que están trabajando a medias. Entonces, eso que el gobierno dice que las personas con discapacidad tienen acceso a las prestaciones, no estaría ocurriendo, Hay como una retirada del Estado, ¿no? Claro, claro. Y hay que señalar esto, un Estado privatizado es un Estado privativo. La consecuencia de esto es privar a la sociedad de una vida de bienestar, inclusive que tengan buena calidad de vida tus hijos, sí. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, si no quieren que haya tantas pensiones de invalidez, es cuando tenemos que empezar en la niñez y asegurarles un futuro a las personas con discapacidad, permitirles que vayan a la escuela, permitirles que vayan a las terapias. Si no hay transporte, no pueden ir a las terapias, no pueden ir a la escuela, muchas de las personas. Y los pocos que podemos ir en medio de transporte público, nos pasa esto que te digo, sí. Nos maltratan cada vez que subimos a un colectivo. Mariana. Karina, perdón. No, lo que quería decir es que la mayoría de las mujeres terminamos siendo jefa de hogar cuando hay una situación de discapacidad. Por eso también estoy con la futura Asociación Civil Monomarentales Argentina, donde estamos muchas mamás con hijos con discapacidad, porque lo que significa afrontar, ¿no?, el hogar sola. Vos ten en cuenta que cuando se crea la Agencia Nacional de Discapacidad, más o menos 8 de cada 10 familias se hace una ruptura, se separan, el progenitor se va y queda la mamá sola con el hijo o los hijos a cargo. Por eso estamos haciendo también una campaña en Monomarentales Argentina para juntar fondos y terminar de hacer nuestra asociación civil y ser un poco el apoyo, no solamente para las mamás que tenemos hijos con discapacidad, sino para todas. Porque la verdad que la situación que estamos pasando es muy compleja, ¿sí? Si el progenitor gana bien, la mamá no tiene derecho a tener ni el SUAF, ni la UH, ni la pensión. Entonces, ese hijo con discapacidad no tiene la prestación que necesita porque no hay una obra social que lo cubra. Si el titular es el progenitor y no se hace cargo de firmar ningún papel, ninguna autorización. Yo desde 2016, 2017, que empezamos a hacer las marchas familias y prestadores en la puerta de la superintendencia, vengo diciendo que es necesaria una resolución. Porque ante una situación de violencia, cada vez hay más violencia de género, nuestras hijas y nuestros hijos con discapacidad quedan desprotegidos, quedan sin la prestación, sin el acceso a la obra social. La degradación cada vez es más grande y ustedes viven con esa incertidumbre que no sé qué es lo que va a pasar. Se movilizaron hace poco tiempo a la Quinta de Olivos, sí, ¿no? Sí, en mayo. En mayo, el 29 de mayo. ¿Y ahí qué pasó? Después no pasó nada. ¿Hubo alguna respuesta? No hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna. Al contrario, creo que no hay diálogo. Se terminó de cerrar el diálogo. También yo quisiera agregar que en un país con el 50 y pico % de pobreza, el tema de la discapacidad se agudiza cada vez más.
¿no? Sí. Porque la gente no se discapacita solamente en una guerra, como dicen algunos comunicadores sociales, ¿no? Estamos en una sociedad donde los chicos no se alimentan, los chicos no comen, entonces evidentemente se discapacitan. Nosotros queremos, como prestadores y como personas que trabajamos todos los días con personas con discapacidad, que el Directorio de Prestaciones Básicas tome nota de esto. Bien. Tome nota, recurra a las organizaciones de prestadores, de familiares, y podamos trabajar juntos todos estos temas para ver si podemos armar un esquema, aunque sea de emergencia, pero para salir de esta situación. Bien, todos juntos. Karina, Carlos, Mariana, gracias por venir. Gracias a vos por y el todo nuestro tiempo. acompañamiento. Gracias a vos.